Y vamos a ver algo un poquito más interesante con más chicha. La peor derrota en un apocalipsis zombie, la batalla de Yonkers, Guerra Mundial Z, Pocket Robot. Si no se han leído Guerra Mundial Z, léanselo. Está muy bueno. El pick era habérselo leído en la pandemia. En el libro de Guerra Mundial Z, la Eh, Porque hay varias cosas que pasan en el libro que de hecho sí terminaron pasando en la vida real, más o menos. humanidad se enfrentó a su hora más oscura. Un mal indescriptible se desató, sumiendo la civilización en el caos y la desesperación. Bienvenidos a este relato apocalíptico, donde exploraremos los escalofriantes eventos que llevaron a la más grande derrota de la humanidad en un apocalipsis zombie. Te habla tu servidor Sid. Ponte cómodo, que ya La empezamos. batalla de Yonkers. Aclaremos un par de cosas ¿Cómo se llama este chico? Porque no lo nombré. Pocket Robot. Sí, no mentira, creo que sí lo nombré. Pero bueno. antes de continuar. El universo de Guerra Mundial Z tiene tres ramas. El libro, publicado por Max Brooks en el año 2006, Léanselo. Está bueno. la película que poco o nada tiene que ver con el libro y que sigue No se la vean. Era buena en su momento porque te ponía así como un cúmulo de zombies, pero más allá de eso, con el paso de los tiempos, una película que ha envejecido mal. una continuidad totalmente diferente, y el videojuego que sigue el mismo camino que la película. Es de la novela de la cual hablaremos el día de hoy y que tiene numerosas diferencias. Para empezar, los Pero es que Love, Death and Robots no tiene. No tiene qué, no tiene una historia. O sea, son episodios aislados. Entonces tú puedes ver un episodio fuera de contexto. Y no importa porque es una historia autoconclusión. Entonces, de hecho, es buena si no te gusta ver series muy largas. muertos vivientes de esta novela Hola, Doctor Escarlata. son de corte clásico, es decir, zombies lentos que solo pueden morir con un tiro a la cabeza y que no son para nada las máquinas de matar de la película, pero no por eso son débiles. Estos zombies en grandes cantidades Lo he estado. El short de las hormigas de Florida que coleccionan cráneos. No he encontrado el artículo. O sea, no me he sentado a buscar el artículo, pero sí tengo en mente. Más adelante lo voy a hacer. Que coleccionan. De hecho, sí he leído así como un poquito por encima. Son hormigas que básicamente descubrieron que coleccionando las cabezas de sus enemigos, pues las hormigas no los atacan. Las colonias enemigas no los atacan. Aunque sean colonias que deberían en teoría ganarle, pero dicen no, yo no me voy a pelear con los locos que coleccionan cráneos, así que no lo hacen. Básicamente es por eso. son aterradores, además de que parecen contradecir toda regla natural, al poder sobrevivir a lo impensable siempre y cuando su cerebro siga intacto. De igual manera, estos muertos vivientes atacarán a cualquiera sin importar su estado de salud, por lo que no esperes ver una vacuna como en la película. Una vez aclarado todo esto, podemos iniciar. La batalla de Yonkers fue el primer enfrentamiento oficial a gran escala del ejército de los Estados Unidos en la guerra zombie. Tuvo lugar en Yonkers, Nueva York, la ciudad más grande del condado de Westchester, justo al norte de Bronx, en Nueva York. La batalla fue una catástrofe absoluta. A ver, vamos a meterle un poco de contexto. En Guerra Mundial Z pasa como un año, año y medio en el que los zombies están dando vueltas por ahí, pero la gente como que no se termina de creer que hay zombies. Entonces, llega un momento en que ya cuando la gente se da cuenta del virus zombie es como que ya es demasiado tarde. Y la batalla de Yonkers fue básicamente el momento en el que le pudieron haber parado los pies a los zombies. Pero bueno, yo me imagino que lo explicará un poco más adelante. Pero básicamente las personas encargadas de esta batalla lo hicieron terriblemente mal. Si hay un evento que puede señalarse como el momento en el que los zombies se convirtieron oficialmente en la especie dominante del planeta, ese fue Yonkers. Los primeros brotes de zombies comenzaron en China y rápidamente se extendieron por todo el mundo. La propagación de zombies se ralentizó durante el invierno de este primer año, tiempo durante el cual se lanzó al público la vacuna placebo Phalanx. Bueno, él va a explicar un poquito el contexto. Sí, o sea, los zombies como que duraron un año en que volvieran a convertirse en una amenaza seria. Entonces, durante ese tiempo se creyó que el virus zombie era como una especie de rabia. Por lo tanto, se lanzó una vacuna contra la rabia. Y como justamente coincidió que se lanzó la vacuna con el invierno, ¿qué pasa? Que el invierno congela a los zombies. Entonces los zombies no tienen actividad en invierno.
Y la gente pensó pues la vacuna funcionaba. Eso cuando terminó el invierno pues se descubrió que no era cierto. Que todavía pensaba que la nueva plaga era solo una nueva forma de rabia. Durante este tiempo, las unidades de élite de las fuerzas especiales conocidas como equipos alfa se utilizaron de forma encubierta contra los no muertos en infestaciones aisladas. Aunque las acciones llevadas a cabo por los equipos alfa todavía son clasificadas, tuvieron un gran éxito a la hora de erradicar a estos primeros brotes esporádicos. Esa es otra cosa, el gobierno de los Estados Unidos sabía que había un virus zombie, pero no actuaron por no llamar la atención de las personas. Hicieron ataques estratégicos, pero nunca le declararon la guerra abiertamente, hasta que fue ya muy tarde. Con la llegada del invierno, los brotes de zombies en los Estados Unidos fueron inicialmente contenidos tan pronto como aparecieron por los equipos alfa. Estos tres factores se combinaron para adormecer a la población. En la Antártida, el problema es que en el libro te explican que los países donde hay invierno y donde hace mucho frío, de hecho son los peores para vivir porque los zombies se congelan y entonces tú puedes ir caminando por ahí, de repente te ataca un zombie. En los países que hacen más calor, los zombies se descomponen más rápido, por lo tanto son los que más rápido pudieron liberarse los zombies. De hecho, el libro cuando termina, la parte norte del mundo todavía tiene bastantes zombies, mientras que la parte sur es la más próspera porque ya no tienen zombies, ya se descompusieron. Estadounidense con una falsa sensación de seguridad. El frío invernal y los equipos alfa impidieron que se propagaran pequeños brotes de zombies, y la falsa vacuna Phalanx convenció al público de que incluso si estos informes de cadáveres volviendo a la vida fueran ciertos, entonces habría una protección médica adecuada contra ello. Los mismos medios se habían encargado de dar una falsa ilusión de seguridad a la población, haciéndoles creer a todos que la situación, sea cual sea, estaba controlada y que la noticia de los zombies volviendo... ¿Sobrevive Latinoamérica al apocalipsis? Más o menos. Pues sobrevive Brasil, como en Warhammer. Solamente sobrevive Brasil porque tiene la selva del Amazonas donde la gente se puede esconder. El resto de... Y bueno, creo que parte de Chile. No recuerdo muy bien qué parte de Latinoamérica sobrevive, pero es Brasil, Chile y Cuba. Cuba, de hecho, se vuelve una potencia mundial. La vida eran cosas Entonces, en mi país deberíamos ser inmunes a los zombies de la guerra mundial. Pues no sé en qué país vives. de ayer. Los medios de comunicación trataron la historia de la rabia africana como simplemente otro susto de corta duración, como el SARS o el Anthrax, y siguieron adelante. Por lo tanto, la principal salvaguardia contra ser víctima de una plaga zombies no estaba vigente. Bueno, México también sobrevive, ahora que lo pienso. Sin embargo, los equipos alfa solo fueron concebidos originalmente como una medida provisional hasta que el ejército regular pudiera movilizarse a niveles de guerra a gran escala, una acción que nunca se tomó debido al éxito inicial de las operaciones del equipos alfa, y que muchos no estaban dispuestos a realizar. Con la llegada de la primavera volvió el clima más cálido, y los zombies volvieron a ser mucho más móviles y activos. Pronto se extendieron tan lejos y tan rápido que los ¿Del país invisible hablas de Paraguay? equipos alfa quedaron abrumados. Con el tiempo la cantidad de zombies comenzó a aumentar exponencialmente. Más tarde, esa primavera, una periodista de los Estados Unidos reveló públicamente la verdad, que el Phalanx era un placebo, que no ofrecía protección contra el virus, y que el virus estaba reanimando cadáveres hasta convertirlos en caníbales sin sentido que se alimentaban de los vivos. Esto desató el gran pánico. Cuando el público en general se dio cuenta de la situación que enfrentaba, la propagación de los zombies rápidamente se salió de control, y la ciudad de Nueva York fue invadida. Mientras las redes de noticias por cable mostraban videos de todo el país de oleadas de zombies amenazando las calles, mientras los civiles luchaban desesperadamente por defenderse, hasta que la ciudad quedó totalmente abrumada. La batalla de Yonkers comenzaría 3 meses después del inicio del Gran Pánico, después de la caída de la ciudad de Nueva York, en un intento de destruir la horda de zombies de millones que ahora se estaban extendiendo. De los Andes, creo que no hablan mucho de los Andes. O sea, sabemos que Chile sobrevive, pero tampoco te creas mucho. Desde la ciudad. Si bien los equipos alfa se habían utilizado contra infestaciones de zombies seleccionadas, Yonkers sería la primera vez que un ejército de regulares se enfrentaría a ellos. El cielo estaba rojo ese día. Esto se debía al humo y la basura que se encontraba flotando en el aire a causa de los grandes incendios sin control de varias ciudades.
Ese era el día más caluroso que se había registrado. No se sabe cuántas de esas cenizas eran cenizas de restos humanos. Los estragos del gran pánico estaban en su máximo esplendor. Había iniciado una época de histeria colectiva, saqueos, crímenes aleatorios y evacuaciones caóticas en torno a la comprensión por parte de la humanidad de la amenaza zombie. El gobierno de Estados Unidos no hizo ninguna advertencia a gran escala, y debido a la cultura de los medios de comunicación como grandes empresas en los Estados Unidos en ese momento, muchos medios de comunicación habrían tratado las advertencias sobre una plaga zombie simplemente como otro brote de enfermedad como el ébola o el SARS de años anteriores. Como resultado, fue la primera vez que muchos estadounidenses típicos de los suburbios de clase media no supieron sobre la naturaleza de los muertos vivientes, hasta que estos atravesaron las ventanas de sus salas. En la batalla de Yonkers había mucho medio de comunicación, habían demasiados periodistas. Y básicamente la gente vio en vivo y en directo cómo la humanidad perdía. Tiene sentido, el norte es una montaña y desierto. El este es una cordillera al sur y oeste son mar. Hablas de los Andes. De estar. La revelación de la periodista sobre el Phalanx, junto con la autocuarentena voluntaria de Israel, provocó una histeria colectiva entre el público estadounidense y el mundo. Muchos Eso es muy interesante. Israel es el primer país en darse cuenta de que hay zombies y entonces se aíslan del mundo. Entonces es de los pocos países que sale bien parado, de hecho, de la guerra mundial zombie. individuos se creían Rambos, tomando armas y comenzando a disparar a cualquier cosa que se moviera, causando potencialmente incluso más daño que los propios zombies. El norte es una montaña y desierto, y el este y sur es una cordillera, y oeste son mar, de Chile. Pues sí, Chile de hecho tiene condiciones para sobrevivir. De hecho, o sea, como que la ONU se vuelve a fundar, entonces hacen la reunión en Chile, pero en el mar de Chile. En respuesta a una creciente crisis de refugiados de la India, la Fuerza Aérea iraní explotó un puente en Pakistán para cortar la mayor parte del tráfico de refugiados, pero esto fue considerado un acto de guerra, lo que llevó a una escalada de conflicto que se convirtió en una guerra nuclear que aniquiló a ambos países, causando no solo un sinfín de bajas humanas y una devastación ambiental atroz que comenzó a extenderse entre ambos países, también sobre la India, el sudeste asiático, el Pacífico y sobre América, sino también mostraría cómo miles de puntos avanzaban, demostrando que ahora había muertos vivientes capaces de emanar radiación. Varios elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron desplegados a lo largo del Sawmill River Parkway, en North Yonkers. Si bien la avenida sirvió como un cuello de botella natural, no hizo ninguna diferencia al resultado final. Utilizando tácticas anticuadas que se remontaban a la Guerra Fría, se prepararon posiciones mediante la excavación de emplazamientos para tanques, la construcción de barreras con sacos de arena y en trincheras. Las hordas de zombies de la ciudad fueron atraídas al punto de estrangulamiento. Esa es una cosa que menciona un soldado, o sea, en Yonkers la organización fue muy pésima porque, por ejemplo, pusieron trincheras y sacos de arena y el mismo tipo dice, o sea, los sacos de arena y las trincheras sirven cuando tu enemigo te está disparando, pero es que un zombie no te va a disparar. Lo que tenían que haber hecho era haberse puesto en edificios, en lugares altos, con francotiradores y de esa forma hubiesen detenido a los zombies. Por el puñado de refugiados que aún huían hacia la posición del ejército, y debido al efecto de enjambre en cadena, gradualmente toda la infestación de la ciudad de Nueva York, que ascendía a millones, se dirigía hacia Yonkers. Se ordenó a los soldados que usaran el equipo protector MOPP-4, un traje especial hecho a prueba para ataques bioquímicos, que perjudica en gran medida la capacidad de uno para luchar al restringir la vista, el rango de movimiento y la respiración. Esa fue otra, los pusieron trajes como demasiado blindados, entonces eran muy lentos, y servía. Sí, o sea, si el zombie te quería morder, pues le quedaba más difícil, pero también te volvía más lento. Y de hecho se descubrió después que todo lo contrario, para combatir contra los zombies, de hecho necesitas tener el menor equipaje posible. ¿Qué hay del fuego? ¿No sería una buena idea? No, de hecho en la batalla de Yonkers, o sea, los zombies no se mueren a menos que los ataques en el cerebro. Entonces, si los prende fuego, lo que haces es que siguen caminando, no importa. De hecho, en Yonkers, como digo, hay una parte en la que le ponen un campo minado. Los zombies salen volando, explotan una pierna o un brazo, o sea, se destruyen, pero sus cabezas siguen intactas. Entonces tienes cabezas mordisqueando, esperando a que pase alguien, o zombies sin piernas arrastrándose, que pueden pasar desapercibidos y te pueden agarrar un tobillo. Lo que termina, después de la batalla de Yonkers, la humanidad descubre que lo mejor es agarrar, literalmente agarrar como un pico, una pala. Ay, perdón que tengo la garganta mala. Agarrar un pico o una pala y pegársela en el cerebro, romperle el cerebro.
Hola, Ana. Israel contuvo una muralla igual que la de la película. Sí, construyó un muro para que no pudieran pasar. El equipo MOPP-4 era innecesario y se hacía como parte de la gigantesca herramienta de propaganda que se suponía que Junkers debía ser. Israel, como fue el primer país en darse cuenta de que habían zombies, se aislaron del mundo. Entonces, por eso construyeron un muro gigantesco. Aunque no, nunca lo atravesaron los zombies. Eso sí fue nada más de la película. Que es la única escena buena. Inculcando la moral y la confianza en el control de la situación por parte del gobierno al mostrar todas las tecnologías más nuevas y de alta tecnología del ejército. El voluminoso equipo de MOPP-4 hizo que fuera increíblemente difícil simplemente ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de Guerra Mundial Z. cargar rifles de infantería y la munición también era escasa, ya que no habían medido con precisión cuántos disparos requerirían. Se esperaba que pocos de la infantería estándar dispararan, ya que esperaban que el diluvio de artillería terminara con la mayoría de los zombies. Además se había hecho que los soldados pasaran todo un caluroso día de agosto, uno de los más cálidos de la historia debido a todo el humo de los incendios, cavando agujeros de zorro y atrincheramientos, mientras llevaban el equipo MOPP-4 puestos, empujándolos cerca del agotamiento. Las trincheras estaban destinadas a proporcionar cobertura y ocultación, cuando el objetivo era atraer al enemigo hacia la línea de tiro, y un enemigo que ni siquiera usaba armas. El punto más convincente acerca de que el equipo era innecesario es que los oficiales militares y los reporteros civiles que caminaban a lo largo de la línea defensiva no estaban obligados de ninguna manera a usar equipo de protección de ningún tipo, y si los militares hubieran pensado seriamente que el virus zombie podría propagarse por el aire, el cual no es el caso, habrían requerido que los oficiales de mando y los equipos de noticias también los usaran. Se dice que había al menos un reportero por cada 2 o 3 soldados. Esto obviamente es una exageración, pero tampoco está muy lejos de la verdad. Los registros de antes de la guerra han demostrado que Junkers tiene la mayor proporción de prensa militar de cualquier batalla librada anteriormente. Había muchos reporteros. Y bueno, no sé si él lo mencionó ahorita, pero cuando estaban perdiendo la batalla, los soldados entraron en pánico y literalmente una tipa que estaba huyendo en un carro de reporteros, llegó un soldado, la agarró como en el GTA, la sacó del carro y se montó él, porque Joker se volvió un desastre total. Estos equipos de noticias habían estado presentes para Yo no voy a leer otro libro todavía. Uy, no, pero es muy bueno. Aunque un poquito largo. Y también la mitad del libro como que sobra. Porque, bueno, se centra mucho en Estados Unidos. Y hay partes un poquito aburridas. Pero el libro está bueno. documentar la decisiva victoria de los Estados Unidos sobre los muertos vivientes. Sin embargo, la cobertura extrema de la prensa fue contraproducente de manera espectacular. El comando militar había tenido la intención de que Junkers fuera un escaparate mediático del poder tecnológico de sus fuerzas, haciendo sacrificios con respecto a la movilidad y el despliegue táctico para garantizar esto. El gobierno sintió que necesitaba una victoria expectable para que las masas de civiles se calmaran, lo que permitió al gobierno perder menos tiempo y recursos tratando de mantener la ley y el orden, y centrarse en lidiar con la amenaza zombie. Cuando los zombies comenzaron a filtrarse por la autopista, se dispararon las salvas iniciales, 2 andadas de cohetes MLRS que destruyeron un porcentaje significativo de la primera oleada, pero finalmente causaron pocas muertes. Los zombies con extremidades y torsos arrancados aún podían avanzar mientras tuvieran un cerebro intacto y algunos medios para arrastrarse hacia adelante. A medida de que los muertos vivientes se volvieron más apretados, el MLRS perdió efectividad y los densos enjambres de zombies redujeron significativamente la posibilidad de una herida en la cabeza. El segundo bombardeo provino de la artillería M109 Paladín, estacionada en una colina detrás de la infantería. Habían soldados que le disparaban en la cabeza, pero no llegaban a dañar el cerebro. Entonces eso les dio más pánico a los soldados porque decían, es que ni siquiera disparándoles en la cabeza se mueren. O sea, después como digo, las armas de fuego como que dejaron de ser útiles y se descubrió que dándoles un buen golpe con un pico o con una pala, pues se mueren. Y la humanidad pues desarrolla eso, desarrolla armas cuerpo a cuerpo porque son más efectivas. Dispararon proyectiles de fragmentación que tuvieron un efecto aún menor que los bombarderos MLRS. Los ataques de artillería dependían del efecto globo, que por la proximidad de la explosión hacía estallar el líquido del cuerpo de la víctima. Sin embargo, esto no ocurrió debido a la sangre coagulada del zombie. Por lo tanto, el TNR o trauma nervioso repentino, que simplemente apaga órganos vitales como si Dios accionara un interruptor de luz, tampoco sucedió. Después de esto, la infantería, los blindados y el apoyo aéreo abrieron fuego contra el río de humanos no muertos. Había de todo: tanques M1 Abrams, M2 Bradleys, Humvees, morteros y varios helicópteros Comanche. Todos ellos mantuvieron fuego sostenido durante un tiempo en lo que se comparó con una picadura de carne o una trituradora de madera, hasta que se acabó la munición antipersonal. De hecho, poco se había destinado a los tanques.
blindados y los helicópteros. Luego cambiaron a rondas antitanques como proyectiles Hit o Sabot, que tuvieron poco o ningún efecto sobre la creciente marea de muertos vivientes. La infantería se quedó luchando contra los zombies, muy cerca, e incluso había zombies encerrados en las casas detrás de la primera línea de infantería que había sido liberada por las explosiones, emboscando y devorando a tropas desprevenidas. Otros soldados podían ver todo a través de las cámaras montadas en las armas de los soldados de la primera. Ellos tenían un sistema con el cual, o sea, cada soldado podía ver a través de los ojos de los demás, y de hecho tenían hasta una vista aérea, y fue contraproducente porque eso ayudó al pánico, porque ellos veían cómo venían y venían y venían y venían y venían oleadas de zombies, y decían es que no se acaban, no se acaban, y eran demasiados zombies, o sea, era una oleada de zombies directamente en esa ciudad. Land Warrior. Las hordas se acercaban, sus compañeros soldados caían y eran devorados vivos, e incluso había informes de zombies que no morían cuando recibían disparos en la cabeza. Esto sucedió porque las balas rozaban sus cráneos, algo que los soldados en pánico no notaron debido a la conmoción del momento. Los aviones de combate F-35 lanzaron el arma de enfrentamiento conjunto AGM-154, lanzando cientos de miles de artefactos explosivos. El bombardeo diezmó la ola que se aproximaba y dio lugar a unos momentos de inquietante silencio, mientras los aturdidos y confundidos soldados se recuperaban del impacto de las explosiones cercanas. Sin embargo, aún más zombies subieron por el camino para ocupar su lugar. En ese momento la batalla se convirtió en un caos total. Cuando los soldados en tierra vieron la ola de millones de zombies más emergiendo de las nubes de humo de las bombas que Lo que les dije, o sea, ellos tenían las cámaras con las cuales podían ver cómo seguían viniendo zombies, y ahí entraron en pánico. habían eliminado los primeros miles, las imágenes de satélite del sistema Land Warrior todavía mostraban una horda de millones de zombies que se extendía hasta Times Square en la isla de Manhattan. Fue entonces que todos los elementos en tierra entraron en pánico y rompieron filas. En un notable acto de desesperación, el piloto de uno de los comanches intentó valientemente ganar tiempo para que la infantería en tierra se retirara volando bajo, hacia la horda de zombies con sus palas giratorias, inclinadas hacia adelante. Esto atravesó muchos zombies y ralentizó su avance, pero luego una de las palas del helicóptero golpeó un automóvil destrozado, provocando que se estrellara y explotara. Los equipos de noticias se treparon unos sobre otros para escapar del ataque que se avecinaba. Incluso se reporta que 2 helicópteros de las noticias chocaron en el aire, y el personal militar buscó refugio en cualquier lugar que pudiera de los zombies. Hubo disparos locos y aleatorios por parte de los soldados y periodistas armados, presas del pánico. Las fuerzas aéreas arrojaron varias bombas termobáricas sobre los zombies y sus propias tropas con la esperanza de neutralizar a los muertos vivientes en Junkers de una sola vez. La explosión de este tipo de armas puede aniquilar equipos y edificios reforzados. Los efectos producidos por explosivos de este tipo de munición a menudo se asemejan a los de un arma nuclear de baja intensidad, pero sin los efectos colaterales causados por la radiación ionizante. La explosión de este ataque aéreo tuvo el espantoso efecto secundario de arrancar los pulmones de los individuos que no fueron destruidos por la explosión inicial, dejando numerosos muertos vivientes vagando por ahí con los pulmones colgando de la boca. El bombardeo logró su propósito de destruir a la mayoría de los zombies de esa batalla, pero muchos más aún llegaron desde Manhattan, dominando las fuerzas estadounidenses y demostrando, con un efecto devastador, y nada menos que en la televisión nacional, que la guerra contra los no muertos no se podía ganar. 3 semanas después de Yonkers, el este de los Estados Unidos fue abandonado. Fue un completo desastre. Me da risa porque el tipo que nos cuenta la historia dice que estaba en medio del desastre, la gente estaba escapando, habían disparos, explosiones por todos lados, y él siente que lo agarran por detrás. Entonces él dice, no, no, suélteme, malditos zombies. Y entonces él siente que le dan un puñetazo. Y entonces él entiende que un zombie no te va a dar un puñetazo. Entonces se da cuenta que es un amigo soldado que lo estaba llevando a un carro para escapar. Después de esto, bueno, sí, Estados Unidos fue completamente, esto que es la parte oeste de los Estados Unidos, se pierde todo esto y el gobierno de Estados Unidos se tiene que exiliar en Hawái, que no sale por acá. Por el ejército estadounidense, en una retirada masiva hacia una nueva línea defensiva en Es como Fallout, sí, es como Fallout de hecho. las montañas rocosas. Todo fue una catástrofe absoluta. Se suponía que los Junkers sería el momento en el que le devolverían esperanza a la gente, pero en lugar de eso prácticamente les dijeron que podían despedirse y morirse. Datos generales. La batalla de Yonkers fue un desastre absoluto para los militares. La confianza del público en ellos y en el gobierno de los Estados Unidos quedó destrozada, lo que contribuyó en gran medida al gran pánico y se cobró la vida de muchos más estadounidenses. Las tácticas utilizadas por el ejército se remontan a los planes contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Después de años de luchar en guerras de incendios forestales, los Fuldafoctars, que se habían alcanzado la gran mayoría de edad durante la Guerra Fría, estaban encantados de tener la oportunidad de librar una batalla convencional e ignoraron por completo la naturaleza nueva y no probada del enemigo no muerto. Sigo pensando que si eso llegara a pasar en la vida real, o sea, el problema es que obviamente tienes que hacer ver que los soldados son, bueno, en este caso eran los generales, son unos idiotas, y para darle una victoria a los zombies. Pero siento que si llegara a pasar,
no seríamos tan idiotas. Quiero pensar, por lo menos. En lugar de colocar a la infantería en posiciones de vigilancia y en áreas elevadas con excelentes líneas de fuego, los soldados se vieron obligados a luchar en el terreno y fueron rápidamente invadidos. Los superiores no se prepararon para lo que fue esencialmente un ataque de oleada humana y deberían haber tenido menos hombres en tierra y más unidades de fuego indirecto. Los soldados también estaban equipados con el equipo Land Warrior, que, en otras cosas, proporcionaba a cada soldado una lectura de radar del área circundante en kilómetros a la redonda. Algo que no era necesario. O sea, no necesitan tener cámaras para saber de dónde viene el enemigo. Y también lo que digo, era mejor poner a las personas en los edificios, darles un francotirador y hubiese sido más efectivo. Esto incluía las hordas de zombies que comenzaron a llegar poco a poco después de que comenzara la batalla. Al ver a los miles de zombies, muchos soldados perdieron la compostura y usaron el enlace de comunicación Land Warrior para compartir gritos frenéticos y reclamos apresurados una vez que comenzaron a ser invadidos, lo que a su vez disminuyó significativamente la moral. Los soldados usaron trincheras nada menos como parte de lo que los comandantes dijeron que era una técnica de ocultamiento, pero el consenso popular es que todo el equipo sofisticado, trincheras y todo lo demás era para mostrar al pueblo estadounidense la destreza de alta tecnología del ejército americano sobre los zombies. Otro problema era que la instrucción militar de los soldados habían recibido durante años los había entrenado para disparar al centro del cuerpo de un objetivo. Sí, eso es otra cosa que hay que mencionar. Están acostumbrados a disparar en el pecho y hay que dispararles a la cabeza. De hecho, después de esta batalla, todo el ejército se reconfigura para atacar a la cabeza. Que los soldados en Yonkers habían sido informados de que la única manera de matar a un zombie era con un disparo en la cabeza, tenían poca experiencia en hacerlo y no podían cambiar fácilmente para apuntar a un nuevo objetivo más pequeño. Una buena parte del equipo no estaba allí por otra razón que para verse bonito. El sistema Land Warrior hasta ese momento todavía estaba en una etapa experimental y aún no había sido utilizado constantemente por las tropas desplegadas. De hecho, en la vida real, este proyecto fue abandonado en el 2007 y retomado en el 2008. El ejército ha desarrollado el sistema de Net Warrior para reemplazar al Land Warrior como un próximo programa de red de soldados. También había equipo de interferencia de radar y comunicación, una línea de tanques cuando los zombies no usaban tanques, las alcantarillas y las fortificaciones de tanques se construyeron para repeler a un ejército de disparos, cuando las hordas de zombies no usaban armas de fuego en absoluto. Incluso un módulo de... Creo que en la vida real va a haber gente que querría ir a los zombies con la idea de enfrentarlos. Sí, eso lo intentaron en el libro y salió muy mal. Porque, como les digo, o sea, son demasiados números. Y la gente salió con sus ametralladoras y sus camionetas y se los comieron los zombies. Además de que, como están explicando, el problema es que a ti te entrenan para usar un arma para que dispares en el pecho, porque es un objetivo más grande. Disparar en la cabeza es difícil, tienes que tener puntería. Y aunque le dispares en la cabeza, no te aseguras de dañar el cráneo, de dañar el cerebro, digo. familia de letrinas se colocó justo al centro del mando delantero, a pesar del hecho de que toda la plomería de todos los edificios y casas circundantes todavía estaban en funcionamiento. Todo este equipo inútil acaba de obstruir el tráfico, lo que hace que sea más difícil moverse. Las ametralladoras estaban disponibles en la mayoría de los vehículos, pero resultaron ineficaces. Los zombies disparados por ametralladoras simplemente se rompieron por la mitad y arrastraron a la altura del tobillo, haciéndolos más lentos pero más peligrosos. La vacuna es solo de la película. En el libro sacaron una vacuna, entre comillas, pero era una estafa. No servía para nada. Ya que se convirtieron en un objetivo mucho más pequeño y bajo para golpear. El sistema Land Warrior, que conectaba efectivamente a cada soldado con todos los demás mediante el uso de cámaras de video, demostró ser quizás el error más fatal. La moral se desintegró poco después de que los soldados vieran a sus hermanos entrar en pánico, retirarse y ser comidos vivos, todo en un monitor integrado en sus cascos. También mostró a los soldados en vivo transmisiones de cámaras de satélite que mostraban toda la horda de kilómetros de varios millones de zombies que salían. Bueno, yo creo que ya se entendió. Fue un desastre. Vamos a pasar a otra cosa.